Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de saber, de conocer, de aprender cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de un republicano con historia y libros. Y para ello contamos con la presencia de Enrique Múgica Urquía. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. ¿Quién es Enrique Múgica Urquía? Bueno, Enrique Múgica Urquía es un vasco que vino con 18 años a hacer la carrera de Ciencias Políticas a Madrid, que entonces no se podía hacer Ciencias Políticas más que en Madrid, no había otra facultad en España, y decidí que era la carrera que a mí me gustaba. Mi padre dijo que era más bien una bella inútil, pero que era una carrera bella, pero bastante inútil, debido a que la política en España, lógicamente, estábamos en el momento del franquismo, no tenía mucho futuro si no eras miembro del régimen. No, con 18 años uno simplemente ve lo que era España, conoce la situación del País Vasco, un país en el que era conflictivo en sí mismo, y que yo ya de joven participaba casi de los 14 años en el movimiento político que había frente al franquismo desde una óptica juvenil, lógicamente, y sin conocimientos suficientes. Quizá por eso mi gran ilusión era estudiar política, saber de política, entender de política, y por eso me animé a hacer la carrera de Ciencias Políticas. Bien, voy a explicar a las personas que eventualmente nos escuchen cómo nos conocimos tú y yo, o cómo, mejor dicho, te conocí yo a ti. Y fue buscando un libro, porque actualmente tú has sido profesor durante muchísimos años, profesor en la Universidad Complutense de Historia, y luego cuando te jubilaste decidiste abrir una librería, que es la librería Emilio Castelar, que está en el barrio de Moncloa, y yo me acerqué a esa librería y noté que había algo especial en la persona que la regentaba, que eres tú. Voy a contar una anécdota. Te encargué un libro que era prácticamente inencontrable, La Odisea, de Homero, pero en una edición que no es fácil de encontrar. Y bueno, yo te la encargué y al cabo de los días me llamas y dices, tengo aquí el libro. Total, que me pasé por la librería y efectivamente era una edición, la edición que yo estaba buscando, nueva, muy bien cuidada. Y tengo que decir, para quienes no te conocen, que actualmente tienes dificultad para caminar, te cuesta mucho caminar, y me sorprendió que alguien a quien le cuesta tanto caminar se acercase a buscar el libro en persona para asegurarse de que el libro estaba en perfecto estado y luego que me lo quedara yo, y eso me llamó muchísimo la atención. Todas las molestias que te tomaste para conseguir ese libro. Y luego hice un ejercicio que tú no sabes, que te lo digo ahora, un ejercicio en el barrio donde está la librería. Hay una librería también muy cerca que se llama Meta Librería, y me fui allí porque, como es de filosofía, esa librería especializada en filosofía, pues les quería hablar que Enrique me había conseguido a mí la Odisea en esa edición que yo andaba buscando. Y me dijo el chico que está ahí en la librería, Enrique, qué buena gente es, Enrique es un tío muy majo, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, preguntando, pero así no con intención, sino simplemente gente del barrio, tienes eso que se llama muy buena prensa. Bueno, yo lo que pasa es que es un mundo diferente. Tú date cuenta que cuando uno se dedica a la docencia durante cerca de casi 50 años, uno tiene alumnos y tiene libros, o tiene libros y tiene alumnos. Y al final uno es casi diría parte libro y parte alumno. Es decir, es un conjunto vital en la vida de un profesor. Y lógicamente, para mí siempre, históricamente, el libro ha sido la base de la cultura. Y yo no entiendo que pueda haber cultura si no hay un libro delante. Es decir, es cierto que los libros no solamente
la historia del propio libro de texto, que como tú bien sabes, los libros de texto se inventaron porque la inmensa mayoría de los profesores de las universidades eran muy malos, casi como pasa ahora, y entonces en cambio había profesores muy buenos, muy poquitos, pero muy buenos. Entonces decidió los reyes en aquella época que había que coger los libros de los profesores más inteligentes y mejores para ponerlos en las diferentes universidades como texto obligatorio, para que de esa forma, ya que el alumno iba a soportar a un mal profesor, por lo menos tuviese un buen texto donde aprender. En el fondo esa es la idea primitiva de la Edad Media del libro de texto. Prácticamente desde que Gutenberg inventó la imprenta, no nos olvidemos que el libro de texto es fundamental. Yo siempre me acuerdo de explicar a mis alumnos cuando yo expliqué historia moderna, explicaba aquella maravillosa controversia en Ingolstadt entre un teólogo cristiano que se enfrentó a Martín Lutero en pública controversia sobre la Biblia. En pública controversia, en una plaza pública donde había miles de personas, pues salió curiosamente victoriosa la imagen de Lutero, y desde entonces el protestantismo fue una realidad. Es decir, realmente es vital el libro, como lo demuestra el hecho de que si no hubiese imprenta, si no hubiese habido Gutenberg, y si la imprenta, piensen que ya en aquella época había tirada de 3.000 ejemplares, que no era poco. Hoy en día el libro es básico. Yo no entiendo cómo la gente no se da cuenta que la cultura únicamente está en los libros. Porque uno dice, oh, qué obra de teatro más buena. Sí, perdón, evidentemente. Pero esa obra de teatro, el 90% de las veces, sale de un libro que previamente ha escrito un dramaturgo o ha escrito un periodista. Si usted va a ver si vas a ver tú una película, pues el 80% de las buenas películas están basadas en libros. Es decir, todo está basado. Es decir, en el fondo, yo creo que el 90% de la cultura está en los libros. Si uno pretende ser culto, no tiene más remedio que leer, porque si no, nunca seremos libres. El problema de España, la falta de el analfabetismo cultural que ha habido históricamente. Tú piensas que en la Primera República debe haber aproximadamente un 80% largo de analfabetos, que en la Segunda había un 50% largo de analfabetos, y hoy en día en España, en el año 2023, tenemos un 60% largos de analfabetos culturales, porque hoy en día con saber leer y escribir no basta. Hoy en día solamente se es alfabeto cuando se lee, cuando se cultiva, cuando se trabaja el conocimiento y se trabaja la inteligencia, y también se cultiva un poco la memoria, lo cual es muy importante gracias al libro fundamentalmente. Por eso quiero decir que el libro me parece algo vital e importante. Y tú en ese momento tenías necesidad de un libro determinado, con un autor determinado, con una traducción determinada, que por eso me parece recordar que era un catedrático de la Universidad de Barcelona. Correcto. Me parece recordar mi obligación como profesor y como, en este caso, como aprendiz de librero, porque yo en realidad soy un aprendiz de librero. A mí me gustan los libros, ya digo, tanto como la educación. Pero como educación a partir de los 70 no te deja ya el Estado enseñar, pues bueno, en vez de estar metido en casa leyendo la prensa y poco más, pues así me cultivo, así escribo también, así me permito hacer artículos. Y este invento se nos ocurrió a 2 profesores de universidad. El otro está en activo, curiosamente, y yo que estoy descansando plácidamente de mi jubilación. Pero me entretengo con los libros. Otra cosa diferente es si es negocio o no es negocio. La librería, eso sería mucho que hablar. Yo creo que en los pocos años que llevo esta librería nunca ha tenido un superávit, nunca ha tenido un positivo, una sola declaración de IVA, porque es que las librerías llegan a un momento en que tienen más libros de los que necesitas, pero por ese afán de tenerlo casi todo lo que te gusta, llega un momento en que tienes muchos más libros de los que debes y claro, nunca jamás ganas dinero. El dinero es algo soñado en una librería, ganar dinero, pero en cambio eres feliz. Si te gusta el libro eres feliz.
Yo tengo en mi mesa un rótulo de Confucio que me gusta mucho. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Yo elegí ser profesor, no trabajé nunca, fui feliz, y luego elegí ser librero, tampoco trabajo nunca, soy feliz. Uh-huh. Es decir, hablar con la gente, dialogar con la gente, eso es maravilloso. Los tiempos que estoy, hay días y veces ya que me entran achaques de mayor, que me tengo que quedar en la cama porque una pierna no me funciona, o me tengo que quedar en la cama porque, como pasó hace poco, una artrosis de tobillo me tuvo casi 15 días encerrado en la cama. Pero bueno, eso son causas de la edad y uno lucha contra la edad, que es algo que tenemos que luchar si queremos seguir viviendo y sobre todo si queremos seguir siendo capaces de demostrar que tenemos fuerza de voluntad. Uh-huh. Muy importante. Hemos titulado este episodio Un republicano con historia y libros. Y tiene una razón de ser. Tú eres republicano, has sido profesor de historia durante muchísimos años y la librería que regentas, aparte de que está dedicada a Emilio Castelar, que fue un presidente de la Primera República, también está especializada en historia. Sí, bueno, yo es que cuando escogimos el nombre entre los dos, mi compañero también es republicano, pensamos qué nombre era adecuado para una librería así intimista y de historia y literatura. Y después de ver la triste historia de los tres primeros presidentes de la Primera República, me refiero a Salmerón, Figueras y Pi Margall, porque ¿cómo se puede hablar de federalismo en un país con más del 80% de analfabetos? ¿Cómo podrían entender los ciudadanos de España en aquella época, en 1873, entender una república federal? Es algo inconcebible que el señor Pi Margall, gran inteligencia, su hijo Pi Arzuaga, gran inteligencia, pudieran pensar que el pueblo español podía ser republicano, entendiendo el mensaje de lo que es una república federal. Ojo, difícil de entender hasta hoy en día, en el año 2023. No estamos en 2025 ya. Perdón, 2025, sí, las fechas se me van, 2025. Esos son los años. Que ya son años, ¿eh? Estamos, sí, ya ha pasado 2025. El primer cuarto de siglo. Bueno, pero quiere decir con eso que evidentemente los tres primeros presidentes, y el cuarto resulta que es lo contrario. Emilio es, yo creo, el hombre más inteligente de los cuatro presidentes. Fue catedrático de Historia de la Universidad Central con 25 años, debido a su inteligencia preclara, a una voz que resultamente era tiplada. Se parecía un poco a la voz del anterior jefe del Estado, de Francisco Franco. Y en cambio era un hombre con unos conocimientos impresionantes. Y aquel hombre fue catedrático y además tuvo casi todo lo que escribió. Él escribió mucho, habló más como catedrático y fue uno de los catedráticos de mayor importancia dentro del siglo XIX como catedrático y como persona y como político. No gobernó más que desde prácticamente de septiembre, el 2 de septiembre a diciembre de 1870, al 1 de diciembre de enero del 74. Hay que acordarse que el golpe de Pavía termina con el golpe de Serrano, de Topete, es decir, todos los militares en el fondo, que lo que hicieron la Revolución Gloriosa, también Serrano es el que se queda con el poder. Prim, desgraciadamente, había muerto, y la Marina, a pesar de que fue la única vez que participó en un golpe militar en la Revolución Gloriosa del 68, por primera vez participó la Marina, pero no contó mucho, contó más el planteamiento Prim-Serrano en la historia de España y la muerte de Prim, nunca del todo aclarada, en la cual casi todos creemos que Serrano tuvo algo que ver, permitió que Serrano en el 74 fuese presidente de la República Española, porque hay que recordarse que Alfonso XII aparece cuando en diciembre del 74, del 75, sí, final del 74, se alza Martínez Campos el 21 de diciembre, para recordar, en Sagunto, y se declara la monarquía de Alfonso XII. Realmente Castelar no estuvo más de 4 meses en el poder, muy poco. Pero en los 4 meses todos los ejércitos de España triunfaron. Es decir, la fuerza moral que les dio,
confiando curiosamente en militares más bien conservadores, hizo que aquella locura de todos contra todos, Madrid en guerra con Cartagena, Utrera en guerra con Sevilla, el otro aquello era guerra del mundo contra todo el mundo. Es decir, la República Federal no la entendía nadie, o por lo menos el pueblo no la entendió. Uh-huh. Y lógicamente Castelar demostró mesura, demostró inteligencia. Creo, por ejemplo, el colegio de españoles en Roma, de nuestros artistas, que creo que tiene 30 platos o algo así, lo creó, fue un tío que creó una institución permanente que todavía en España existe y está en Roma y sigue acogiendo a lo mejor de nuestros cerebros, de las humanidades, del arte, de la pintura, etcétera, en Roma. Es decir, que Castelar fue un hombre que se fijó en casi todo, tipo inteligente. Y claro, de la Segunda República no podemos hablar de los presidentes. ¿A quién nombramos? Niceto. Niceto Alcalá Zamora, todos sabemos que era un hombre de derecha republicana. Yo creo que no fue nunca ni demasiado positivo ni negativo para la idea republicana. Uh-huh. Y el otro, que fue, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, él presidía los gobiernos que presidió, el primero el bienio social-afañista y segundo el bienio radical-cedista, fueron gobiernos que condujeron inexorablemente a una tercera elección, que sabemos que es lo que le va a costar el poder y luego la llegada de Azaña al poder. Pero yo no sé si realmente él era consciente de la gente que le rodeaba. Es decir, si uno analiza fríamente, uno puede analizar la figura de Largo Caballero. Yo creo que el hombre quizá más problemático desde todo el punto de vista de la Segunda República Española, pero en cambio puedo analizar la figura de Alessio Prieto, que colabora con Manuel Azaña en el bienio social azañista, y el bienio no es malo. Dentro de las tres situaciones que hay, el primer bienio no es tan malo. Es decir, ponen el dedo en la llaga en los problemas fundamentales que había en España en aquellos momentos. Perfecto. Pero luego llega el bienio radical cedista y se dedican a hacer todo lo contrario a lo que habían hecho el bienio social azañista. Bueno, ¿qué sentido tiene? Acción-reacción. ¿Para qué? Si seguíamos teniendo casi un 60%, 50-60% de analfabetos, ¿para qué vamos a continuar avanzando? No. Y evidentemente ni la CEDA de José María Gil Robles ni el partido lerrouxista fueron capaces de entender cómo tenía que funcionar España. Y luego, lógicamente, los tres intentos de golpe, los dos primeros, el de Sanjurjo y el de octubre del 34, son dos intentos funestos que, como un presidente de la República no se da cuenta, que van a ser los prolegómenos necesarios de un futurible enfrentamiento civil. Acuérdate que cuando termina la Revolución de Octubre hay más de 20.000 detenidos en las cárceles españolas por culpa de la Revolución de Octubre, fundamentalmente en Asturias y en Cataluña. Claro, cuando luego se da la amnistía por el triunfo del Frente Popular, ¿qué ocurre? Que ganan las elecciones los republicanos, pero no es verdad, no ganan las elecciones los republicanos, lo gana la izquierda, marxista, anarquista y socialista, y los tontos de los republicanos, que sin darse cuenta van a ser los únicos que van a llevar el poder desde febrero del 36 hasta julio del 36, donde los militares darán el golpe de Estado, darán intento de pronunciamiento militar que luego se convertirá en guerra civil. Claro, evidentemente la culpa la tuvo el señor Giral porque armó al pueblo, que la tuvo porque dio la orden de que se armase al pueblo. Bueno, si no se llega a armar al pueblo en aquel momento, los militares hubiesen dado un golpe de Estado inmediato. Pero como en aquel momento se armó el pueblo y además el ejército se dividió, había casi tantos militares oficiales en el bando nacional como en el bando republicano, pues la guerra era una guerra, y además, hay que decirlo en voz alta,
la España republicana la tenía casi todo, mientras que la España nacional tenía más bien la zona agraria fundamentalmente. Y es curioso cómo por primera vez una España agraria triunfa frente a una España industrial. Hoy en día el campo tiene muy poca importancia en España. Pero yo realmente creo que los dos presidentes de la Segunda República, don Manuel era un gran talento, escribía muy bien, un hombre inteligente, pero yo creo que le pasaba yo creo que algo como le pasaba a Enrique Tierno Galván, que son grandes cerebros, grandes teóricos, grandes catedráticos, grandes pensadores, pero luego la práctica de cada día, la gestión, es lo difícil, llevarla a la práctica. Es decir, porque hoy en día no se necesita, el pueblo no necesita tener grandes pensadores, necesita tener grandes gestores. Hay que gestionar todo lo que el pueblo necesita, todo lo que la sociedad necesita. Por lo tanto, y sobre todo hay que gestionar sabiendo lo que se gestiona. Yo estoy enloquecido cuando veo que hay ministros de Obras Públicas o ministros de Transportes pues que no tienen una carrera correspondiente al oficio que ejercen. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo va a ser ministro de Obras Públicas un señor que no tenga la carrera correspondiente, es decir, que no sepa realmente cómo funciona para qué sirve el hormigón armado o para qué sirve, cómo se tiene que hacer un puente o una red ferroviaria? Entonces me parece que es muy importante la especialización, la tecnificación. Piensa por un momento que cuando los tecnócratas gobernaron España fueron fundamentalmente con los militares. El primer general que llevó tecnócratas al poder fue el general Serrano en el año 74, que ya encomendó, por ejemplo, la cartera de Hacienda a un hacendista, a Juan Francisco Camacho, que era hacendista absoluto, sobre el cual yo hice precisamente la tesis doctoral. Juan Francisco Camacho explica, por favor, para quienes nos estén escuchando, qué es un hacendista. Porque tú estás utilizando un lenguaje que habrá mucha gente que lo entienda, pero otra mucha que no sepa lo que es un hacendista. Un hacendista es evidentemente el hombre que sabe cómo funciona la vía, fíjate, los impuestos, que es la base de la Hacienda. Decía Juan Francisco Camacho que todos los impuestos, toda la obra de la Hacienda, tenía que estar separada absolutamente de la política. Es decir, los ministros de Hacienda no pueden estar en la política, no pueden intervenir en la política. Son técnicos, tienen que estar ajenos a la política. ¿Qué tienen que saber? Lo que ingresamos y lo que gastamos. Y luego, lo que ingresamos, que sea justo, y lo que gastamos, que también sea justo. Es decir, que haya una política real. Es decir, no como la de ahora, que es una política imaginaria, en la cual en este momento me parece que tenemos 1.600.000 millones de euros de deuda pública, en nombre del Estado y en nombre de todos los españoles, claro. Eso significa que todos los españoles estamos en deuda permanente, y que somos más que todo un país con mucha deuda. También tienen los demás países mucha deuda, pero eso no reconforta. Es decir, que porque lo hacemos bien, no, lo estamos haciendo fatal. Es decir, tú no puedes estar gastando muy por encima de tus posibilidades, ni puedes tener en estos momentos. Yo me acordaré, creo que en la época del viejo general, bueno, que él tuvo más funcionarios que la monarquía, pero debió de tener aproximadamente la quinta parte de los funcionarios que tenemos ahora. Y España no tiene más de 47 millones de habitantes. Es decir, que puedes tener aproximadamente 15 millones más que en la época de Franco. Y tenemos 5 veces más de funcionarios. ¿En virtud de qué? Y luego, aparte, el sistema que sigue, cuidado con el que se pretenden imponer, el que sigue es sistema serio. Oposiciones serias, demostrar que se conoce. Un juez no puede ser juez si no tiene conocimientos previos muy profundos, ni un fiscal, ni un abogado del Estado, ni un letrado del Consejo de Estado. Es decir, si la gente no sabe, ¿cómo va a poder luego ejercer esas facultades que le da el Estado y que le da la ley? Entonces, yo pienso que el gran problema que hemos tenido siempre en España, que tuvimos 5 presidentes de la República, bueno, 4 de 6,
4 en la primera y 2 en la segunda. Y yo creo que de los 6, a mi juicio, el más inteligente, el que era más lógico en sus planteamientos, además partía de una república unitaria, no federalista, unitaria, fue Emilio Castelar. Y por eso decidimos el nombre. Vamos a asentar las bases, porque estamos hablando de república, tú eres gran conocedor de la historia de las 2 repúblicas que ha habido en España. Pero yo tengo la impresión, quizás estoy equivocado, yo lo comparto contigo a ver qué dices tú, de que hablamos de república muy a la ligera, sin saber exactamente qué es una república. ¿Y qué es una república? Res pública, cosa de todos. La república en realidad no necesita ningún apelativo. La república no puede ser ni socialista, ni marxista, ni anarquista, ni puede ser de extrema derecha. La república es lo que es la sociedad entera. Es decir, lo que la república cree es en la sociedad. Hoy en día no nos damos cuenta que la sociedad no la dejan tener valores. Es decir, realmente, ¿qué piensa un momento, por ejemplo, si habría en España una república ahora, hubiese habido una república después de la caída del franquismo, y hubiese una república seria, no una república con apellido, la república con apellido no vale, una república, pues igual se hubiesen convocado hasta ahora unos 80 referéndum directamente al pueblo español para preguntar qué quiere sobre las cosas fundamentales que el pueblo necesita. Es decir, vamos a ver, hoy en día muchas cosas se aprueban en el Parlamento de los Diputados, en el Congreso de los Diputados, se aprueban sin saber si realmente el pueblo español quiere eso o no quiere. Es decir, en aras de la representación popular. En aras de que ellos son los representantes del pueblo. Oye, pero no, señor. Vamos a ver, primero, piensa cómo se eligen los representantes del pueblo. Piensa quiénes son representantes del pueblo. Es decir, yo, por lo menos, creo que frente a la carrera política que hoy en día se hace desde los partidos políticos, porque a los muchachos los meten en las juventudes socialistas, en la nueva generación del Partido Popular, en la juventud del Partido Comunista, y resulta que hay gente que no ha trabajado en la vida. Y tenemos la mitad de los miembros que están en el Parlamento de los Diputados que no han trabajado nunca. Yo exigiría que lo mínimo que pueda ser diputado o para ser senador, que menos de 15 años de vida laboral previa. 15 años de pagar a la Seguridad Social y de ejercer una función. Y si tú tienes 15 años de vida laboral, ya puedes presentarte a diputado o puedes presentarte a senador. No que no hayas trabajado nunca y que hayas sido un niño que haya sido político desde pequeñito, de los 18 años, representante de nuevas generaciones, luego presidente de nuevas generaciones, luego termina siendo presidente del gobierno, como algún presidente del Partido Popular que duró poco tiempo, a Dios gracias, pero que realmente no tenía más cultura que el partido político que representaba. Pero pensemos cuánto tiempo estuvo Aznar trabajando como fiscal. Si es fiscal, sacó la oposición. Pero ¿cuánto tiempo estuvo trabajando? Si prácticamente inmediatamente se incorporó a la política. El señor Rajoy, sí, tiene una posición. Notario, ¿no? No es notario. De la propiedad. Registrador de la propiedad. Bueno, la aprobó, el registrador de la propiedad la aprobó muy bien, pero ¿cuántos años fue registrador de la propiedad? Hasta que se metió en política, claro. El señor Sánchez, me parece que solamente ha trabajado un año en la Universidad Camilo José Cela. El señor Zapatero, creo que fue un año profesor de Derecho Civil y Romano en la Universidad de León, cuando era secretario general. Un año de su vida ha trabajado. El señor Sánchez, un año de su vida ha trabajado. Ah, claro, me van a decir que trabajan como políticos, que son políticos. Bueno, no lo entiendo. Yo no entiendo al político. Si yo pienso de verdad, sinceramente, que si yo me hubiese dedicado a la política, yo creo que no hubiese aguantado nunca más de 4 años. Porque yo pienso que estuviese donde estuviese, si te dedicas seriamente al servicio de España,
no vas a tener tiempo ni para dormir en esos 4 años. Y vas a llegar a la política con 70 kilos o con 80 y vas a terminar con 60. No como ahora que terminan mucho más rollizos que antes de entrar. No. Es que si realmente trabajas 10 horas diarias, no 20 horas que había que trabajar al día por España, no podrías aguantar más de 4 años, ni de presidente del gobierno, ni de ministro, ni de nada. Porque la política es servicio, es vocación de servicio. Y tú puedes dejar tu carrera, tu profesión habitual, y dedicarte 4 años a servir a España. ¿Qué pasa? Qué buen arquitecto, qué buen médico, qué buen ingeniero puede dejar su profesión para meterse a político si se da cuenta que la política no es realmente cosa pública, no es realmente no sirve al pueblo de verdad. Pues nadie. Tenemos en la Segunda República aquella locura de la Liga de los Hombres Inteligentes, como digo, Ortega, Gasset y compañía, que se presentaron a diputados que salieron elegidos 12 y que luego a los pocos meses decía Ortega, no es eso, no es esto, no es esto. Claro. Es que no era la república que ellos creían, que los intelectuales inteligentes pensaban. La estaban transformando en una república contraria totalmente a lo que es las necesidades y servir al pueblo como se debe servir. Ojo, servir y exigir. No solamente hay que servir al pueblo, también hay que exigir al pueblo. Es decir, no tengamos la idea de que todo vale. No. Hay que ser conscientes de que si tú trabajas honradamente, también tienes que exigir a los demás que lo hagan lo mismo que tú. Tú, desde tu perspectiva de profesor de historia, ¿crees que es posible una república en España? Pues una república en España. Nos falta formación. Te lo digo con toda sinceridad. Porque, vamos a ver, yo es que no puedo entender que me hablen de una república de con apellidos de izquierda, sí, ya lo has dicho. Ni de una república de derechas. Perdona. Porque la república, si es de todos y para todos, no puede tener adjetivo calificativo, no puede ser de. Y claro, mi problema está que hoy en día, ¿quiénes quieren los señores de Podemos aman la república? Los señores socialistas, la mayoría amarán a la república. Los señores Sumar amarán a la república. Los señores del PP no sé a lo que aman y los señores de Vox no sé a lo que aman. Pero realmente creo que estos no aman la república. Pero los republicanos no nos gustan ninguno de esos planteamientos. Porque veo que ninguno se centra en la realidad. Es decir, los grandes problemas de España los sabemos todos cuáles son. Pero yo me hace mucha gracia ahora, por ejemplo, el tema de la vivienda. Que hace por ejemplo. El PP hace un plan, el PSOE hace otro plan. Yo pregunto, ¿y por qué puñetas no han montado en las principales ciudades de España, en los principales pueblos, por lo menos en las cabezas regionales de los pueblos de España, una oficina que no sea de empleo, que sea una oficina de vivienda, para saber las necesidades reales de vivienda que tenemos y en qué zonas hay más necesidades y menos necesidades? Y hoy en día los españolitos no saben a dónde dirigirse para pedir una vivienda. Pero además lo que sí tiene que decir el Estado, las condiciones mínimas que debe tener un señor que quiere tener una vivienda. Porque vamos a ver, yo mi primera vivienda la tuve, mi primer apartamento lo tuve pues cuando era profesor ayudante de universidad, pero gracias a que me apoyaron mis padres para la entrada. Y el resto lo pagué yo con un pobre sueldo. Pero que entonces había letras, papel de letras que se firmaban, las llevabas a la empresa y la empresa se depositaba en un banco y el banco te mandaba tu letra cada mes y tú pagabas la letra de tu apartamento o de tu piso cada mes. Pero entonces se confiaba. Y si tú no pagabas la letra en el mes, inmediatamente iba a notario y te metían, ya te llamaba la atención, había que pagarla en isofacto en poco tiempo. Pero no había hipotecas, había una relación, es decir, tú comprabas un piso, dabas una entrada X
y el resto dabas en papeles, letras del Estado, pagabas el resto del piso en 48 meses, en 72 o en 94. Luego ya nació la hipoteca de otra forma, con intereses, con tal. Bueno. Eso era el franquismo. El franquismo era papel. Pagabas una parte en dinero y otra parte en letras del Estado. Bastante cómodo, por cierto. Por lo menos podías saber lo que podías pagar y sabías que tus yo me acuerdo que la letra tenía que ser 4.100 pesetas al mes. Yo sabía que de lo que ganaba, 4.100 pesetas iban destinadas a la letra del mes. Y eso es lo que había que pagar. Y entonces ser profesor ayudante no significaba ganar muchísimo dinero, pero sí me daba para 4.100 y para mantener el 600. Y claro, el apartamento vivía, aunque luego comiese lo que comiese, pero vamos, aunque te tuvieses que tener que luego dejar que tu padre o tu madre te comprase una gabardina buena cuando ibas a San Sebastián, claro. Pero esa es la vida. Pero es que hoy en día también eso hay que decirlo. Es decir, ¿cuándo una persona debe tener derecho moral a tener una vivienda? Yo pienso que cuando has encontrado un trabajo, llevas por lo menos un par de años o 3 trabajando. Yo no entiendo que una persona de 18 o 19 años que no ha empezado casi ni a vivir la vida tenga necesidad de tener una vivienda propia. Pues hay unas edades en las cuales hasta los 20 y tantos años que normalmente todos hemos dependido de nuestros padres y hemos tenido, ya nos hemos independizado cuando hemos empezado a trabajar, pero mientras que hemos hecho carreras universitarias o mientras que hemos aprendido un oficio, se dependía normalmente de la familia, porque tú no eres fontanero con un año de trabajo, tú eres fontanero que ya estás trabajando 6 años y ya sabes todos los trucos del oficio. Entonces cuando te puedes intentar moverte y decir, bueno, ya que soy un fontanero de verdad, voy a intentar montar mi propio taller pequeñito, voy a intentar ganar dinero y voy a comprar mi piso. Vale, ya tengo 26 años, o soy un mecánico de verdad y a la empresa me reconocen y me pagan un sueldo serio, o soy un maravilloso vendedor de pescado, yo qué sé. Hay que tener por lo menos años en todo de profesión para poder adquirir una vivienda. Pero es que eso pasa como hablamos antes de los políticos. Es decir, si no han trabajado, ¿qué coño sabrán de política? Si no han sudado lo más mínimo y no saben lo que cuesta ganarse un duro, ¿cómo pueden ser políticos? Yo no lo entiendo, la verdad. No comprendo esa política. Entonces, para ser republicano hay que entender que nosotros los republicanos amamos la sociedad. Creemos que todo es societarizar. Aquí no se trata de expropiese, como decía el señor Chávez en Venezuela. No es expropiar, es societarizar. ¿Qué es societarizar la sociedad? Pues muy sencillo, que los beneficios de las grandes empresas y de las medianas empresas que pasen de X cantidad de dinero, antes de abonar impuestos, tienen que dar, por ejemplo, un 10% de sus beneficios al Ministerio de Asuntos Sociales, que es el que se va a ocupar de la seguridad social, de las pensiones y de todo. Gracias a ese 10% se va a pagar antes de impuestos. Ese dinero se destina así, directamente, que ha ganado el Banco de Santander 8.000 millones de pesos. Maravilloso. Ojalá ganase más. Pero antes de pagar impuestos, 800 millones directamente al Ministerio de Asuntos Sociales, que los va a deducir, evidentemente, la cantidad de impuestos, de la cantidad que va a pagar, pero sin más, al Ministerio de Asuntos Sociales. Imagínese usted, simplemente con eso, societarizando el beneficio de las empresas, pero para la sociedad, eso, directamente al Ministerio de Asuntos Sociales. Usted imagínese, por ejemplo, el problema que tenemos con las carreteras. Hay baches porque en todas partes. Entre la multa que pone la Guardia Civil, la multa que pone la Policía Municipal, todo lo que se paga de impuestos de hidrocarburos, que el 70% son impuestos, teníamos que tener las mejores carreteras del mundo. Pero ¿por qué no se destina todo este dinero a carreteras? No sabemos ni a qué se destina. Pero piense usted que usted coge un litro de gasolina o llena su depósito y el 70% del depósito es impuestos. Si usted se da cuenta de que usted paga impuestos por casi todo,
pero cada cosa para cada cosa. Es decir, yo no entiendo mucho eso de decir, bueno, pues sí, esto lo vamos a hacer, pero con esto vamos a construir un colegio. Y ahora, perdón. Es decir, la sanidad, la educación tienen impuestos correspondientes que pagamos todos los españoles, el impuesto a la renta de las personas físicas. Los IVAs tienen que calcularse muy bien a qué se destinan. Porque el impuesto del valor añadido, muy bien lo explica su labor. Y luego, ¿por qué todavía discutimos el impuesto del valor añadido? ¿Dónde se paga? ¿Dónde uno reside o donde uno lo produce? Es decir, hay miles de cosas que todavía no se han aclarado muy bien y que no saben muy bien. Pero realmente yo creo, sinceramente, que el sistema, hoy en día una república, que me has preguntado al principio, Sí. me parece imposible. Me parece imposible porque no hay, mucho me temo, que sería una república socialista que al día siguiente estaría radicalmente enfrentada y que volveríamos a 36 claramente. Claramente. Lo tienes claro. Claramente, porque aquí hay mucha gente que no se soporta mutuamente porque no se ha intentado crear ese espíritu social, ese amor a la sociedad que los republicanos defendemos. Acuérdate que la Revolución Francesa declara libertad, igualdad, fraternidad, progreso y como final del todo la felicidad. ¿Qué persigue la Revolución Francesa? La felicidad del ser humano. ¿Por qué no hay felicidad? Porque en la Tierra no hay casi ningún país de libertad, ni casi ningún país de igualdad. Claro, ahí está que no hay los valores fundamentales. Progresos, sí en algunos, no en todos. Vete a mirar el África negra, vete a mirar América Latina, ¿dónde está el progreso en muchos países? A pesar de los miles de millones que se invierten y que se los quedan cómodamente los dirigentes sin hacer nada para el pueblo. Porque habría que ver qué coño hace el Banco Mundial de Desarrollo, qué hacen Naciones Unidas, qué hacen con el dinero que entregan a mansalva para que se lo coman los dirigentes de todos los países del África negra, del mundo árabe, etcétera. Pero esto, la injusticia es lo que brinda la sociedad. Claro, entonces, yo defiendo una sociedad justa. Y solamente se puede ser justo en una sociedad republicana, donde evidentemente no va a haber diferencias y de luego económicamente un presidente tiene que ganar prácticamente mucho menos que lo que gana hoy en día el presidente de cualquier organización. Porque yo pienso realmente que el presidente del gobierno gana 80.000 euros al año. No, y 80.000 sí. ¿Y los gastos de representación qué? ¿Quién le paga la habitabilidad en la Moncloa? ¿Quién le paga los vestidos de la mujer? ¿Quién le paga las comidas? ¿Quién le paga todo? Todo paga el Estado. Igual que la monarquía, igual todo. Es decir, todo se gasta. Es decir, yo voy al viejo estilo donde cuando decían don Manuel Azaña y Díaz vivía en un piso normal en la calle, me parece recordar que de Alcalá o cerca de la Plaza de Independencia, y lo que tenía en la puerta dos guardias civiles. El presidente de la República pues vivía, luego ya cuando ya tuvo que vivir en la finca, ya le hicieron vivir de forma más representativa. Pero realmente realmente estamos en una librería y como estamos en directo acaba de entrar un cliente, así que no te preocupes. Vale. Tú atiende, tienes que atender. ¿Qué querías? Quería Geospanidad de Pedro Baños. ¿Los? Geospanidad. Que he visto en el escaparate ¿En qué parte está? ¿En qué parte está? Pues quita la flor. ¿Lo cojo de él? Quita la flor y cógelo. No, quita la flor, quítale el carro, hombre. El carro se mueve, no me quites la flor. Porque, van a decir como decía antes, estamos en puro directo en la librería Emilio Castelar. Así que... Tenía ganas de leerlo y lo he visto en el hombre, es un buen libro de Pedro Baños. Sí, Además, Pedro Baños es uno de los tipos más inteligentes que existe. Mira, este es militar, curiosamente. Sí, no, este es un tipo... Te gustará mucho. Si no has leído nada de él. Le he escuchado, porque tiene un podcast en YouTube y le escucho bastante. Pues eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora, grabando un podcast. Es francamente bueno. Bueno, como el libro de 23.90 y hay que ayudar a la cultura, te haré un descuentillo, todo en 22, porque siempre hay que procurar que, si te voy a poner un marcapáginas,
para que no te pierdas, porque si no te pierdes y luego te perderás, te voy a dar un... Mira, estamos hablando de Emilio Castelar, Emilio Castelar. una bolsa con don Emilio, que era un catedrático y presidente de la Primera República Española, que está diciendo al compañero, el único serio de las dos repúblicas a mi juicio. ¿Vas a pagar? Para que la grabación. Luego le eche Sí. Pues es un podcast que se titula Sapere Aude, atrévete a saber. Sapere Aude. Ujú. Pues también me suena, igual he visto. Vale. Puede ser. ¿Has dicho 22? 22, sí. Pues muchas gracias y que te guste. Hasta luego. Vaya A bien. ti, hasta luego. Nunca mejor dicho. Hace varios programas estuvo de invitado Ignasi Cambra, que es un pianista ciego. Entonces él decía que está bien que se escuche cómo es lo que nos rodea, porque como es ciego lo que le interesa es ver Sí. qué es lo que se escucha. Pues acabamos de escuchar lo que es una librería, que entra gente a comprar libros. Sí, y sobre todo aquí, como es un trato más o menos directo, Ujú. porque no. Esto es siempre. Yo creo que esto es un poco una relación humanística, lo que hay en una librería, más Ujú. que otra cosa. Bueno, por lo que hablamos, yo creo que es muy difícil. Yo te digo que yo creo que como no entendemos el valor que tiene la sociedad, Ujú. no entendemos que todos somos iguales, que todos debemos tener derecho a lo mismo. Pero claro, tener lo mismo siempre y cuando todos trabajemos igual. Ujú. Claro, lo que no puede ser, yo me acuerdo cuando la Guerra Civil Española, yo siento decirlo, que sí es verdad que hubo muchos crímenes en la zona nacionalista o nacional, también hubo muchos en la zona republicana. Exactamente, sí. Y a la gente, ¿por qué se le mataba? Pues normalmente por ser rico, por ser latifundista, por tener dinero simplemente, o por ser suscriptor de ABC. Ujú. Es decir, eso es indignante. ¿Y por qué se matan en el otro lado? Porque, claro, habían sido obreros que habían matado a los ricos. Ujú. Porque lo importante no es lo que se mató en la guerra, lo importante es lo que luego se fusiló después de la guerra como culpa de los crímenes cometidos en las ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, que desgraciadamente se cogen al final de la guerra, prácticamente a las tres. Y lógicamente se habían cometido miles de asesinatos sin motivo, Ujú. porque no se mató en juicios legales ni de forma legal, no. Ahí tenemos paracuellos, 7.000, 8.000 muertos directamente en camiones de las cárceles a un tiro en la nuca. Pues eso no es razonable. También la zona nacionalista. Sí, sí, sí. No podemos salvar la carretera de Málaga a Almería, Ujú. ni Badajoz, ni los errores o los terribles bestialidades de Yagüe y compañía. No se puede salvar nada. Pero, señores, pero eso es lo que no es una república. Eso es lo contrario a la república. Ujú. La república es hermandad, es compañerismo, es amistad, es sinceridad. O sea, en España lo que pasa es que somos un pueblo muy mal enseñado. Desde pequeñitos, el del Barcelona tiene que enfrentarse al del Madrid, tiene que ser enemigo del Madrid. La Real Sociedad es enemigo del Bilbao. El de Santiago, enemigo del de La Coruña. El de Gijón, enemigo del de Oviedo. ¿Qué pasa? En el fútbol estoy hablando. Sí, sí. Eso no es lógico. ¿Y cómo vamos a hacer un fútbol? El fútbol lo ganan los que ganan. ¿Y cómo ganan? Normalmente los más poderosos, los que tienen más dinero, tienen mejores jugadores. Y punto. Y es función de dinero el fútbol. Cuanto más dinero tienes, mejores jugadores tienes y más ganas. Punto. Ahora, ¿te vas a enfadar por eso? Ujú. ¿Vale la pena enfadarse por eso? Pero es una estupidez, querido amigo. Ya. Y en cambio, hay odios regionales estúpidos por el fútbol. Ujú. No te digo nada por la política. Tú sientas en una mesa sinceramente a hablar un día, de verdad que hablasen a Abascal y Sánchez como amigos, sería imposible. Ujú. Ya no te quiero decir nada a un señor de Podemos con un señor de Vox. ¿Y eso por qué? Ese enfrentamiento, ¿en virtud de qué? ¿De ideología? Ujú. Igual teníamos que examinar profundamente qué sabían el uno y el otro. Exacto. Pues igual lo que no tienen ni puta idea de ideología son todos ellos. A ver si me entiendes. Sí, es te decir, entiendo. porque la ideología, Sí. ideas, primero hay que asentarlas, conocerlas, saberlas y dominarlas. Ujú.
Pero lo primero que sabemos es que una idea puede vencer a la otra, pero dignamente. Idea contra idea. Mira, eso que acabas de decir me ha recordado, estoy terminando de leer un libro de Petrarca, Remedios para la vida, y hablaba precisamente de los libros, a ver si lo encuentro, un momentito, que decía una cosa muy interesante al respecto de esto que estás hablando. Tú has utilizado la palabra ideología y Petrarca de lo que estaba hablando era de los libros. A ver si lo encuentro un segundo. A ver. Uh-huh. No lo encuentro ahora porque no lo subrayé. No, quería citarlo propiamente, pero lo resumo. Hablaba de que uno tenía muchos libros. Entonces, lo que venía a decir Petrarca es que antes que tener muchos libros, mejor era entenderlos. Claro. No tenerlos, sino entenderlos. Claro. Y leerlos. Exactamente. Porque otra cosa maravillosa es que hay gente que compra libros y no los lee prácticamente. Exacto. Uh-huh. Es decir, los libros son para cogerlos, leerlos y luego aprenderlos en lo positivo que tengan. Exacto. Uh-huh. Mira, yo tengo una vida de Emilio Castelar muy curiosa, uh-huh. Que en un momento dice Emilio Castelar, cogiendo, fíjate, en 1848, ¿te acordás que se hace el Manifiesto Comunista? Sí. Y en 1858, en una conferencia, Emilio Castelar dice, coge el librito del Manifiesto uh-huh. Comunista, que ya sabes que es un libro pequeño, sí. Dice, coge en la mano a los que están delante y dice, señores, los países que en el mundo cojan y tengan como sistema de gobierno este librito que ha escrito Carlos Marx, el Manifiesto Comunista, nunca serán países democráticos. Decir eso en esa 1858. Nunca serán países democráticos. ¿Y es verdad? Sí. Yo he estado en Cuba, por ejemplo. He estado con Fidel Castro, por ejemplo. Estuve con 100 y pico alumnos con Fidel Castro, no personalmente. Me llevé una expedición de políticas. Sí. 100 y pico chicos viendo a Fidel Castro. 3 horas de reunión en el Palacio de la Revolución con Fidel Castro. 3 horas hablando él, luego nos invitó a cenar. Estuvimos ahí unas 11 horas en el Palacio de la Revolución con Fidel Castro y contestaba todo. Ajá. Y había alumnos que eran fascistas y alumnos que eran comunistas. Y contestaba a todo el mundo Fidel. 3 horas, abiertamente. Y yo me quedé con que era un hombre que tenía respuestas claras para todo. Ajá. Mira, acabo de encontrar la cita. Están teniendo una conversación el gozo y la razón. Y hay un momento porque el gozo lo que dice es, he reunido gran número de libros excelentes. Entonces hay un punto en que la razón le dice lo siguiente, si quieres vanagloriarte de tus libros, sigue otra vía, no te precies de tenerlos, sino de entenderlos. No los guardes en tus anaquiles, sino en tu memoria, no en tu biblioteca, sino en tu entendimiento. De otro modo, nadie merecería más la fama que el librero que los vende o el armario que los contiene. Eso, el problema es, tú lo has dicho, hay que entenderla. Yo por eso te digo que en España no nos entendemos, porque no hay, yo a mi juicio siempre digo, no hay base cultural, de verdad. No hay formación. O sea, la gente no dedica a su formación personal prácticamente nada. Y simplemente se mantiene con lo que oye, con lo que ve. Pero vamos a ver, si el 80% de las cosas que se dicen no son verdad la mayoría de las veces. Tú esta mañana, ayer, en un consejo regional de lo que va el presidente del gobierno, dice lo primero que dice es que la economía española va a todo trapo, a todo vuelo. Estamos en el mejor momento del mundo. Oiga, perdón, ¿cómo puede decir eso con 1.700.000 millones de dólares de euros de deuda? Eso no lo puede decir una persona que sabe que tiene por detrás
una carga de 1.700.000 millones de euros, eso no lo puede decir ni en broma. Ujú. Es decir, porque subimos al 3,5 el año 2025, mientras que Alemania y tal, sí, pero usted sabe de dónde van Alemania, de dónde sale el Producto Nacional Bruto alemán y el Producto Nacional Bruto español. ¿Ha comparado usted? Es decir, que crecer el Producto Nacional Bruto español del 3,5 no se va a parecer en nada al Producto Nacional Bruto alemán, ¿eh? Ujú. Que el Producto Nacional Bruto alemán está años luz del Producto Nacional Bruto español. Claro, y usted eso no lo dice al pueblo. Usted cuando dice, no, es que la gasolina española es más, está casi a la altura de la gasolina del resto de Europa. ¿Y los sueldos? Ujú. La gasolina estamos cerca de Europa, qué maravilla, aplausos. ¿Y los sueldos estamos como los alemanes? ¿Estamos como los franceses? ¿Estamos como los ingleses? No. ¿Qué me está contando usted? Ya. El gran problema está que siempre está mintiendo. O sea, la mentira es el arma de los políticos, es no decir la verdad. Es decir, a mí me hizo mucha gracia, aunque lo consigo hoy en día con un personaje de extrema derecha, Milei, el presidente de Sí. Argentina, que cuando llega al poder dice, esto está hecho una mierda. Hay deuda por todas partes. No tenemos futuro, estamos a punto de morir. Solución, primero, que se paren todas las obras públicas. Que hay todas las obras públicas que hay en Argentina, todas están bajo dinero, todas están dando mordidas. Ujú. Es decir, los constructores han pagado a los políticos para Ujú. que les den las obras. Aquí todo está pecado, todo está enmierdado. Ujú. Y el Milei lo dice tan feliz, y los sueldos no van a subir. Y ahí vamos a estar todos bajo mínimos. Hay que salvar a Argentina. Ujú. Y hombre, el otro día yo leí que están bajo la inflación un montón, y que ya están bajando, y que el aumento de la vida, el costo de la vida este año va a ser casi más parecido a un país normal que antes, que tener una hiperinflación, y están a punto de morir como país. Yo no sé si Milei lo hace bien o lo hace mal, igual es un fascista de Sí. cuidado, pero veo que económicamente por lo menos ideas tiene. Ujú. No da la impresión que se está llevando un duro para él. Al parecer los anteriores peronistas Sí. se están llevando dinerales todos para el bolsillo. Por eso hay que tener mucho cuidado con todo. Ujú. Entiendo. Todo tiene un principio y un final, tenemos que terminar, y siempre en estos episodios hay una sección que es fija. 2 preguntas y una petición. Ahí va la primera pregunta. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien tiene que leer sí o sí antes de morir, ¿qué libro dirías? La Biblia, Ujú. elemental la Biblia. Hay que leerla más que todo porque yo creo que es un poco el libro de los libros. Cuando se lee bien y con detenimiento, es un libro necesario. Y lo mismo aplicado a la música. Si tuvieses que recomendar una música que alguien tiene que haber escuchado antes de morir, ¿qué música dirías? Pues a mí, yo te diría que cualquier sinfonía de Beethoven, a mí me gusta Beethoven, Ujú. cualquiera de las sinfonías de Beethoven. La música también te advierto de Tomás que antes de morir me gustaría más oír alguna canción de mi juventud, Ajá. que me sonase más a soñar. Si el momento de la muerte lo vamos a pasar todos, Sí. porque desgraciadamente nacemos para morir, ¿eh? Es lo lógico. Pues yo creo que en la muerte debemos tener la satisfacción moral de recordar alguna canción más de lo que nos ha gustado más en la vida. Ujú. Tú, lógicamente, habrás tenido, yo me acuerdo, por ejemplo, un grupo que a mí me gustaba mucho, de Joven a Mocedades. Ujú. Era un grupo que tenía, quizá por ser norteño Sí. y por el tipo de canción, me animaba mucho, me parecía un grupo simpatiquísimo. Bueno, pues macho, ya pondría una canción de Mocedades para morir a gusto, Ajá. quizá más que Que una Beethoven. sinfonía de Beethoven. Ujú. Bien. Y ahora viene la petición. Imagínate que dentro de 500 años todavía hay seres humanos pululando por la Tierra y tienen la oportunidad de escuchar tu voz ahora, en el año 2025, la voz de Enrique Mojica Urquía. Primero, ¿te gustaría dejar un mensaje? Y si quisieras dejar un mensaje, ¿qué mensaje dejarías? Bueno, primero pienso que tal y como camina el mundo,
creo que desgraciadamente este mundo no va a llegar a 500 años más. Creo, desgraciadamente. Porque los continuos conflictos que hay en el mundo creo que van a comprometer realmente el futuro del mundo. Yo no sé si realmente llegará a haber una guerra atómica o no. Pero yo tal y como veo el mundo lo veo más, de todas maneras voy a pensar, voy a soñar con que haya habitantes dentro de 500 años en el mundo. Yo les diría simplemente que piensen que los que vivimos en nuestro momento intentamos hacer lo mejor posible. Aunque también les transmitiría el mensaje de que no pudimos. Es decir, yo me siento impotente como español de ver lo que pasa en España y me siento impotente como europeo de ver lo que pasa en Europa y me siento impotente como ciudadano del mundo de ver lo que pasa en el mundo. Pues Enrique, muchas gracias por haber querido participar en la serie Sapere Aude. Un honor haberte tenido. Pues ha estado una conversación encantadora, muy simpática y cuando quieras. Muchas gracias. Vale.